Saludos familia, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Pizza and Theology. Andamos nada más y nada menos que con el William. ¿Por qué tú estás hablando como si estuvieras anunciando la lucha libre o algo ¡La lucha así? libre! Bueno, porque es que Richard de atrás me hizo ¡dale! Y yo pues le dejé caer todo el peso, ¿me entiendes? Le cae el peso así ¡dale! Y yo, bueno, pues salí con todo el peso, ¿me entiendes? Pues dale, otra vez. No, ya quedó épica. Síguelo ahí. Estaba aquí con el William. Esta tarde, en la cancha bajo techo del Guillermo Angulo. ¿Dónde es el Guillermo? Diadre. Se ve que lo único que tú sabes es dónde juegan los Atléticos de San Germán. Dale. Olvídenlo. ¿Cómo están, Y la corillo? gente que no sepa dónde es el Guillermo Angulo. Guillermo Angulo es en Carolina. La tierra del calentón. Lo que pasa es que tú tienes que entender, William, que nosotros estamos a otros niveles. Y nos está viendo gente que están en muchos lugares y no necesariamente está aquí en PR. ¿Me entiendes? Eso es cierto. Y lo único que saben es que PR es otra cosa. Eso así, Hacho. Entonces, tenemos ahí nada más y nada menos que allá atrás, entre los controles, tenemos al que hace que las cosas pasen. El Richard. Saludos allá al productor que se encuentra hoy en los controles y saludos a ustedes que vienen aquí a escucharnos en este podcast, a pasarla bien, a janguear con nosotros. Oye, la próxima, auspízate la pizza tú, pana, porque es que el productor parece que anda con Boyer Time, ¿me entiendes? No nos trae una pizza. Nos lleva aquí rato ofreciéndole una pizza y no la trae. No la trae. Mira, ¿para cuándo la pizza? Ah? Mano, ni siquiera una personal. No. Ni siquiera de estas pisitas que venden en Samo, Costco. Sí, no trae nada. Que bien, Oye, son que de está caminando microondas. con los codos, te digo. Yo no sé qué está pasando. Por eso es que necesitamos tu auspicio. Estamos pobres. Necesitamos Estamos pobres. tu auspicio para que traigas esa pisita aquí. Y que entonces nosotros podamos hablar de Pizza and Theology, como una pisita. Como mira, una pizza. Mira ahí, imagínate la que está ahí. Ahí mismo. Del sabor que tú quieras. Pero ya que estamos hablando de pizza, ¿a qué no sabes que te tengo un chiste? ¿Cómo? Pero antes de eso, esto es un momento histórico, mi gente. ¿Cuál es el momento? Luis viene con el chiste de la pizza en el día de hoy. Pues eso significa, No, ese no era. Este era. hasta con eso el charro. Cierre. Tengo el chiste. Para ti. Mira, antes pa' de ti. que él nos diga la O pa' charrería, allá. acuérdate de darnos like, subscribe en todas las plataformas. Eso es, corillo. Instagram, Spotify, Facebook. Si todavía hay gente que usa Facebook, yo uso Facebook, ¿verdad? Pero yo sé que la mayoría de la gente usa Instagram. Mira, danos like donde sea que tú nos veas. Dale like, dale a la campanita, coméntanos un mensajito ahí. ¿Y sabes qué? Dona chavos para que llegue la pizza. También. Iba a decir que no, pero también. Te tengo un chiste. Ajá, dale. Esta pizza. Espera. Mi gente, ¿qué ustedes creen? ¿Va a dar gracias o no? Vamos a ver. Confía que vengo a romper. Vengo Dale. a romperlo hoy. Dale. Está esta pizza. Ajá. Y se encuentra esta pizza así, caminando de lo más triste. Y se encuentra a otra pizza. Y la otra pizza le dice, ¿pero qué Mira te acá, pasa? la pizza triste, está llorando. Estás llorando. Las lágrimas son de salsa de tomate. Pues mira, puede ser. o depende. Y le dice, ¿pero por qué estás tan triste, pizza? Y le dice, es que vengo del cementerio. Anda. Y le dijo la otra, ¿y era familia? Y le dijo, no, era mediana, ¿Entendiste? ¿Cuál es el botoncito de los grillos? Creo que este. No, este. No. Aplaude ahí. Queda bueno el chiste. Vamos mal. Queda bueno el chiste. Se ve que empezó el año escolar. No, pero mi chiste está mejor. Pero sabes que también te tengo un fact de pizza. Ajá. Y a rayo vino equipado. No, hoy. yo vine hoy, mira, pero hoy a con todos matar. los power. Ajá. Yo vine con todos los power. ¿Cuál es el fact de pizza? El fact de pizza? Ajá. Tú sabes que comer pizza es más saludable que te atropelle un camión en medio de la avenida. Ya. Richard, ¿qué es esto? Tú sabes que comer pizza. ¿Qué es esto? Tú sabes que comer pizza es más saludable que te toque atacar el corazón. Tú sabes que comer pizza es mejor que ¿Tú tener sabes que la diabetes. pizza te puede dar el ataque al corazón? Tú sabes que comer pizza es más saludable que te caigan a majonazo. Por eso come pizza. Pizza and Theology, corillo. Es saludable. Mira, William, approve. Se está riendo. Se está riendo y decía que quedó bueno. Ah, en verdad está bueno. Sabes que te reíste.
Es más saludable, dime Uno que se no. ríe de estupideces también. Dime que no. Es más saludable, claro que es sí. más saludable. Pero nada, gracias Luis por traernos Vamos a lo que vinimos. esos facts. Mira, tan- vamos a hablar tan aquí. increíble. Pepperoni quitado, vamos a hablar claro. Hoy venimos a hablar. Espérate, deja que las campanas suenen y salgan en todos lados. Porque suenan las campanas de la catedral y sabe que vamos a estar hablando aquí hoy de nada más y nada menos que de teología. Así que empieza la lucha. En medio de eso, quiero decirles, Corillo, que hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. Ya ustedes lo vieron aquí abajito, lo leyeron en todo esto, pero vamos a hablar acerca de cómo otras religiones ven a Jesús, porque ya el episodio pasado hablamos de los argumentos acerca de si Jesús es real o no, hablamos de datos históricos, hablamos de data en la Biblia, hablamos de Jesús como un personaje histórico y cómo también nos podemos identificar como Jesús como humano, hablamos en medio de todo esto también de cómo podemos, ¿verdad?, tener ese espacio, esa afinidad con Jesús. Jesús lloró, Jesús jangueaba con sus panas, pero también tenemos a Josefo que habla de Jesús, citamos a Tácito que también habla de Jesús y diferentes otros historiadores del siglo I y de diferentes siglos que hablaban de Jesús. Y hablamos un poquito del Talmud, pero no nos fuimos muy a fuego con eso, pues tenemos un episodio hoy para trabajar eso. Que va más a fondo. Que va, con mira, eso. va más deep, para allá abajo. Cuéntame, William, Oye, ¿qué es la que hay? te pregunto, Luis, ¿verdad? Y te pregunto a ti porque a lo mejor las personas que nos están viendo y escuchando pues no saben. ¿Cuáles son las 3 religiones más seguidas a nivel mundial? No en una sola región. Bueno, a nivel del mundo, las 3 religiones abrahámicas son las que más predominan dentro de lo que es el mundo moderno y dentro de, ¿verdad?, de lo que es todo el hemisferio, que sería, ¿verdad?, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Oye, y dijiste religiones abrahámicas. Sí. ¿Qué significa eso? Las religiones abrahámicas salen desde aquel doncito que se llamaba Abraham. Vean que el que tenía muchos hijos. Abraham tuvo solamente 2 hijos. Tuvo a Ismael y tuvo también a Isaac. Pero a ti nunca en la iglesia, nunca te hicieron bailar a padre Abraham. Tiene muchos hijos. Porque le dijo Muchos que su hijos descendencia... tiene el padre No, Abraham. no, yo acuérdate soy que yo uno no de me ellos. crié en la Y iglesia, tú también. ¿entiendes? Alabemos al Señor. No, de lo que te perdiste, papi. Eso era un banger. Estamos todos mirándote de la misma manera. Y tú veías todo, no, Todos hay te miramos gente que me así. está viendo que bailó eso y en la iglesia y tú veías a todo el mundo haciendo mano derecha, mano izquierda. Sacho, eso era duro. Tú tienes un montón de chamaquitos haciendo eso y va ahí dando vueltas. Mano derecha y mano izquierda. Sí. ¿Qué era tiene que ir la mano derecha y la mano izquierda? Pues porque había una parte que decía, alabemos al Señor. Y decía, mano derecha. Y padre Abraham tiene muchos hijos. Era como el hockey pokey. Era como, ¡compañía! Algo ¡Atención! Así. Algo así. Es como... Puño cerrado. Exacto. Es como nuestros amigos los discípulos tienen el patapata. ¿Nunca has escuchado el patapata? Pues es un baile Yo siento que estás hablando en lengua ahora mismo. Ajá, pero dale, sigue. No sabemos qué es el pata y no queremos saber, ¿verdad, Corillo? Amigo, Ustedes y yo estamos amigo de acuerdo. discípulo de Cristo que nos escucha. Si tú has Necesitas tenido de que Cristo. bailar el patapata, escribe aquí. Si tú eres discípulo de Cristo y tuviste que bailar el pata, necesitas de Cristo. Déjame decirte. Dale. Bueno, en medio de las religiones abrahámicas, de Abraham, que es este doncito bastante mayor, que tuvo esos 2 hijos bien mayorcitos, de ahí es que nacen básicamente las religiones que son las religiones abrahámicas, tanto el cristianismo, el judaísmo y el islam. Ok. Que eso fue importante. Exacto, esa fue la pregunta. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque, mira, ya nosotros sabemos cómo el cristianismo ve a Jesús, ¿verdad? Como personaje histórico, como hijo de Dios, como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero la realidad es, oye, en nuestro alrededor no todo el mundo es cristiano. No todo el mundo es cristiano. ¿Cómo? Es así mismo. ¿De verdad? De verdad. Así que nosotros debemos también entender cómo las otras religiones ven a Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos malentendidos. Hay muchas cosas que creemos erróneamente. Hay cosas que vemos o escuchamos
y simplemente porque lo dice el internet o porque sale en televisión, pues pensamos que es cierto. No, y más en estos tiempos que tú pones de las noticias y escuchas estas situaciones de estas luchas entre gobiernos y todo lo demás, conquistando unos países y otros, y de la nada una prensa le tira a un tipo de aspecto de religión y otra prensa le tira al otro tipo de Correcto. aspecto de religión, porque pues lo globaliza dentro de eso y dice, esto es lo que hay. Todo el mundo es igual. Pero en Ujú. realidad no todo el mundo es igual. No todo el mundo es No igual. todo el mundo piensa de la misma manera. Y no todo el mundo cree igual. Claro, es como decir que los cristianos son como este personaje de hace tiempo que le llamaban Jeñito, que cogía y se paraba en las plazas públicas de Puerto Rico e invitaba a pelear a los sacerdotes católicos. ¿En ¿Me serio? entiendes? Sí, esto está bien loco. El tipo iba para allá, iba a poner una bocina frente a la iglesia católica cuando estaban dando la misa y él ponía que se repitieran, porque, ¿me entiendes? Él dentro de su pensamiento, Porque el catolicismo es del diablo. de su pensamiento, él pensaba no es el que eso no es lo que catolicismo- yo pienso, eso es lo que alguna gente piensa. Sí, sí, y dentro de su pensamiento extremista era que todo hermano que fuera no de su denominación o no de su iglesia, no tenía parte en el reino de los cielos. Y entonces después de eso, que nos invitaba a un debate, se paraba ahí al frente de la plaza y le gritaba 4 cosas, y después le decía, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, cura? Vete para acá, vamos a pelear, vamos a echarnos un par de puños. Y entonces en nombre de Dios se jaspaba los puños con los curas. En nombre de... Sí, Así sí, que, sí. Mira, imagínate, si entre mismos cristianos hay malentendido, imagínate entre cristianos y judíos, o cristianos, esto es aún más extremo, cristianos y musulmanes, O judíos y musulmanes. o judíos y musulmanes, correcto. O sea, todos tienen una visión de quién es Jesús, Claro. ¿verdad? Y es importante... O quién no es. O quién no es Jesús, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? O por lo menos tengamos una idea de cómo esas otras religiones ven a Jesús, porque, oye, todos nosotros tenemos que coexistir en este mundo. Claro. Y la mejor... Pero hay gente que piensa que coexistir significa no estar con gente que piensa diferente a ti. ¿Me entiendes? Como que... Pero es que eso no es coexistir. Por eso, porque hay gente que piensa y dice, no, es que yo puedo estar con fulano, pero con fulano, no me lo ponga de lado que yo ni lo quiero ver, ¿me entiendes? Como que hay gente que se pone en esa. Pues hoy vamos a hablar sobre cómo el judaísmo y cómo el islam, ¿verdad? Ven la figura de Jesús, ¿verdad? Y ver cómo eso se contrapone contra lo que piensa el cristianismo. Claro. Así que, Luis, en tu opinión, ¿verdad? El judaísmo, ¿cómo ve a Jesús? Bueno, desde mi perspectiva, el judaísmo dentro de... Voy a hablar de un aspecto global y después podemos ir a lo específico. Voy a decir lo que la gente podría decir Sí. acerca de lo que podría decir de Jesús. Bueno, yo le pregunto a cualquiera de mis estudiantes y le digo, o a cualquiera de por ahí, ¿qué piensa el judaísmo de Jesús? Pues puede decir que era un profeta más, puede decir que era alguien más que se levantó a hablar en nombre de Dios, o puede decir que era un falso mesías, puede decir que era alguien que vino a traer un mensaje distinto, que quizás si leemos y nos acordamos un poquito de lo que hablábamos la semana pasada acerca del Talmud, puede ser alguien que algunos dicen que era alguien que hacía como que magia. Y hacía magia. Ok. Y ahí por ahí pueden seguir. Ok. Y te pregunto, ya esa es tu perspectiva. No, esa Esa es la perspectiva la global. la global, ¿verdad? Sí. Yo pienso lo mismo, que esa es la perspectiva global. Ujú. Pero entonces cuéntanos, tú con tu estudio de teología y pues nosotros, al que no sepa, ¿verdad? Nosotros cuando estudiamos la maestría, nosotros no solamente nos enseñan sobre el cristianismo. No, nosotros hay clases que cogemos, no todo el mundo coge las mismas clases, pero hay clases sobre cosas interreligiosas, cómo las distintas religiones ven los mismos conceptos. En tus estudios, ¿cómo tú has podido ver e interpretar
cómo el judaísmo ve a Jesús. Pues mira, no soy un especialista en el judaísmo, porque obviamente soy cristiano. Sin embargo, dentro del judaísmo hay una gran variedad de lo que es, ¿verdad? Están los judíos ortodoxos, están los judíos más liberales en ese sentido, que son más abiertos. Pero dentro de los dos ámbitos te voy a hablar un poquito. Por ejemplo, de los judíos ortodoxos, podrías haber escuchado historias de cristianos que tratan de ir al peregrinaje en Israel y tratan de hacer el peregrinaje de Jesús y todo lo demás. Y vas a ver este movimiento de judíos ortodoxos que están completamente en contra de estos movimientos, que inclusive, aún sabiendo que esto es algo que genera dinero ¿cómo se llama esto? De turismo. De turismo. Hay mucho turismo en Israel en este tiempo. Cuando vienen estos judíos ortodoxos, no están de acuerdo al ver a los cristianos, y tengo compañeros y compañeras que han ido y han hecho este viaje de peregrinaje antes de que sucediera todo esto de la guerra, y me cuentan la historia de que se encontraron con judíos ortodoxos que mientras iban caminando y que estaban comiendo una manzana o algo así, les escupían. Mientras ellos hacían el peregrinaje, les escupían en la cara. Porque pensaban que para ellos era un insulto lo que ellos estaban haciendo. Y le gritaban y les decían. Y dentro de eso, pues ellos estaban haciendo el peregrinaje de cargar la cruz. Exacto, sí. Todo el camino de la cruz. pasión. Sí, como un tipo de camino de la pasión. Y esta es la experiencia de estos compañeros que fueron. Tuvieron esta experiencia y me decían, Luis, cuando yo fui, eso fue bien fuerte porque este grupo de ortodoxos, específicamente eso en específico, pues no podían soportar esa idea de ellos ir caminando con la cruz para decir que Jesús era el Mesías, ¿no? Y entonces tenías este aspecto del judaísmo ortodoxo que no necesariamente cree o no necesariamente sigue la perspectiva de lo que es Jesús, y sino que lo ve como una blasfemia, al Jesús pararse y decir Dios, y hablar de Dios no como Señor, sino como Padre, ¿no? Y esta idea de decir a Jesús y ponerlo como parte de lo que es la Trinidad. El judaísmo no cree en la Trinidad, sino que afirma entonces un monoteísmo, monoteísmo que solamente cree en un solo Dios. Y en medio de eso, al no creer en la Trinidad, porque no ven el mismo aspecto igual que nosotros, pues completamente lo ven como una herejía, ¿no? El hecho de decir que Jesús podría ser igual al Padre en ese sentido. Sí, porque o es igual a Dios. Jesús decía que Él era Dios. Claro, y en medio de eso, tener esas situaciones, estos discursos de Jesús del yo soy el pan de vida, ¿no? Y el compararse entonces con los textos bíblicos acerca de Él, viéndose como el Mesías, Él viéndose como el enviado de Dios, Él viéndose como el que viene a libertar, y los judíos esperando un libertador que sea un libertador político. Pues entonces ellos vienen y ven ese aspecto como que no, Jesús no los libertó políticamente, así que Él no necesariamente es el Mesías. Inclusive tenemos el aspecto de Isaías 53, donde muchos judíos no necesariamente tienen en sus Biblias Tanakh lo que es el Isaías 53 establecido en su Biblia, ¿no? Porque dentro de eso no ven a Jesús como ese siervo sufriente, porque ven el siervo sufriente de Isaías 53, que es el texto que dice, más molido fue por nuestros pecados, qué sé yo, que por sus llagas hemos sido curados, que desechado desechado, y que pareciera que como que Dios le quitó la mirada de él. Y ese poema que leemos en Isaías 53, que el cristianismo interpreta como que es Jesús, ese siervo sufriente, muchas veces el judaísmo no lo ve así. Y al no verlo así, porque dice, bueno, Israel, el siervo sufriente, somos nosotros los que sufrimos ante la opresión del imperio, somos nosotros los que sufrimos ante la opresión de que no somos desechados, de que la gente nos mira y nos rechaza, ¿no? Y más que todo antes de ser una nación, tener estos conflictos y todo eso. Pues Israel, el judío ortodoxo, lee este aspecto como que nosotros somos ese siervo sufriente. Y ese siendo el aspecto ortodoxo que niega por completo la idea de Jesús y ni tan siquiera quieren entrar en eso. Por otro lado, tenemos un judaísmo que es un poco más abierto, que acepta entonces no que Jesús es el Mesías, sino que está abierto a escuchar y a leer y a buscar qué pueden encontrar acerca de Jesús
que haga un énfasis entre Jesús y Moisés, ¿no? Y en medio de eso, no necesariamente como para verlos como enemigos, sino como para reafirmar y reinterpretar lo que dice las obras de la ley. Entonces tú vas a ver este judaísmo que es un poco más abierto a lo que son otros movimientos, los vas a ver dispuestos en lo que es el diálogo interreligioso, los vas a ver que pueden sentarse y hablar contigo sobre las enseñanzas de Jesús como un rabino más, como alguien más que enseñó, como un maestro de la ley, ¿no? Y vas a verlos que a ellos que comienzan a hablar de Jesús, no que necesariamente lo aceptan como el Mesías y el Salvador, sí, pero sí pueden decir, le puedo prestar un oído a este Jesús y a las enseñanzas que trajo para que entonces verla a la luz de mis escrituras, a la luz del Torá y poder entonces entenderlo un poco, ¿no? Así que dentro de ese aspecto tenemos los dos ámbitos, ¿no? Dentro de lo que es los judíos ortodoxos y los judíos que son un poco más liberales. No sé si hay más o menos... Ok. Para ponerlo en arroz y habichuela. Sí. Pero es ¿Verdad? que me preguntaste tu Ah, estudio. sí. Tú sacaste la maestría parcial. Pero eso fue lo que me preguntaste. tú me dijiste, dentro de tus estudios. Está bien, pero en arroz y habichuela, los judíos no ven a Jesús como Dios. En los ortodoxos, no. En los judíos en general. Bueno, pero del practicante del judaísmo. aún los liberales, Claro, los liberales claro, están no lo ven abiertos como a la Dios. discusión, pero no lo ven. No lo ven como No lo Dios, ven exacto. como Dios. Ujú. Por ende, no lo ven como el Mesías. Ujú. Incluso una de las razones por la cual a lo mejor le tienen animosidad a la figura de Jesús es porque, de acuerdo a Jesús, él rompe el pacto de Abraham Claro. con Dios, Ujú. ¿verdad? Ya, y al romper el pacto con Abraham, le quita la identidad al pueblo judío. Es como el pueblo escogido de Dios. Sí, sí, sí. Porque entonces ahora todos somos escogidos. El velo se rasga, Claro. ¿verdad? ¿Y qué es eso del pacto de Abraham para que los que no saben te puedan como que escuchar ahí y entender qué es eso, qué implica ese pacto de Abraham para los judíos? El pacto de Abraham es, ¿verdad? Tú me corriges Sí. si me equivoco, ¿verdad? Ese pacto de que el pueblo judío es el pueblo escogido, que Dios es quien los va a sacar de tanto la esclavitud, de todas estas cosas que son explotados, son marginados, ¿verdad? Y los va a traer a la tierra prometida, Claro. ¿verdad? No sé si quieres, yo sé que hay más para añadir. Sí, bueno, básicamente dentro de lo que es el pacto de Abraham, este aspecto de decir, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, es para ellos bien marcado, ¿no? Es bien central dentro de lo que es ellos y de lo que es su identidad, ¿no? Entonces, tener a Jesús hablando acerca de un nuevo pacto, o por lo menos establecer lo que es ese nuevo pacto, que ya viene rompiéndose un poquito para el tiempo de los profetas, ya viene moviéndose un poco ese pacto con Jeremías. Claro. Comienza entonces ahí a hablar acerca de un nuevo pacto, de cómo Dios está viendo a Israel y cómo Dios está interactuando con el pueblo de Israel. Pero sin duda alguna, más que todo de esa figura de Abraham, el pueblo judío está abrazadísimo a lo que es la figura de Moisés, ¿no? Ujú. Entonces, este pacto con Moisés, de decirle, Dios le habla, Dios le da las tablas de la ley, Dios le da la Torá, y entonces comienzan entonces a crear una cultura de lo que son ellos como pueblo. porque- Moisés los libera Claro. de la esclavitud. Claro, Dios a través de Moisés lo saca de lo que es Egipto. Sin embargo, cuando están en Egipto, en el desierto, que salen de Egipto, es cuando ellos comienzan a tener orden y forma como pueblo. Porque un dato bien interesante es que para conocer un poco acerca de lo que es la cultura judía y lo que es el pueblo judío, cuando están en Egipto, ellos no tienen unas leyes y unas órdenes establecidas Correcto. para ellos como pueblo. Correcto. Y en medio de eso, cuando salen y Dios le da las tablas de la El ley, decálogo. no solamente es como que los 10 mandamientos y ya, sino que eso implica las órdenes en las cuales ellos deben vivir. Y de ahí Exacto. se desarrollan todo lo que son las leyes y los preceptos que salen ¿Cómo acerca... es el culto? Sí, ¿Cómo es el culto? ¿Cómo es el culto? Todo eso en Levítico. Sí, cómo es el culto. Pero más que todo, cómo es el culto, esas leyes son cómo ellos viven como Ujú, pueblo. cómo ellos Así viven. que les da una identidad y los enmarca entonces a decir, ustedes no son solamente esclavos, sino que son ahora parte de lo que es un pueblo porque tienen ese aspecto de lo que es las leyes, ¿no?
Entonces, ese contraste con Jesús. Oye, y lo hace, ¿verdad? Especiales en ese sentido. Sí, Lo hace, lo o sea, llama. nosotros llevamos toda una vida siendo explotados, siendo abusados, nos están matando, ¿verdad? Y tenemos identidad en alguien. O sea, Que después se les olvida cuando piden los codornices, ¿verdad? Y dicen, hubiese yo querido volver Exacto. a Egipto para comer sopa de cebolla, pero ¿verdad? acá, en eso sí nos parecemos. En eso sí nos parecemos porque nosotros los cristianos también somos iguales. Sí. O sea, sí. nosotros los Cuando cristianos... llega el agua al cuello le echamos la culpa a Dios. Dios, pero Sí. ¿por qué hacemos esto? Sí. Pues, a veces yo, ¿verdad? Escuchándote, ¿verdad? Yo a veces me asombro de cómo muchas veces Te asombras así. me asombro cómo habemos muchos cristianos Ajá. que ponemos que somos casi iguales, que creemos casi lo mismo Sí. que la religión judía. Ujú. Todo porque, pues, creen en Dios. Claro. Pero una de las cosas fundamentales, que es Jesús. O sea, Sí. lo vemos totalmente distinto. Sí. Lo vemos totalmente distinto, ¿verdad? Para ellos Jesús no es el Mesías. El pueblo judío todavía está esperando Ujú. la primera llegada del Mesías, Ujú. ¿verdad? Esa persona que los libere políticamente. Claro. Incluso los mismos discípulos de Jesús querían que así fuera la liberación. Que son judíos. Son judíos. Ellos Que decían, no habían entendido o sea, completamente el mensaje de Jesús. incluso hay una teoría, ¿verdad? De por qué Judas es por qué Judas lo traiciona. ¿Por qué? Por eso mismo, Judas es judío, Ujú. ¿verdad? Y hay una de las teorías, ¿verdad? Que él lo traiciona para forzar a Jesús a levantarse y a tumbar cabeza. ¿De verdad? Sí, No se está bien loco. sí, que por eso es que rápido no, mira, cuando él ve que Jesús, ¿verdad? Esto es una teoría que hay. Teorías de conspiración que escucha William. Y por eso es que rápido él se arrepiente y les da las monedas y ellos le dicen, no, carta vista, carta puesta, ¿verdad? Carta vista, carta puesta. Güey. Ya esto se está pasando a teorías de conspiración muy fuerte. ¿Cómo que carta vista, carta puesta? Chico, ¿tú nunca has jugado brisca? Cuando alguien tira fuera de turno que dice carta vista, carta puesta y no la puede sacar. Sí, Dios le dijo, ya está chaval. O sea, los soldados le dijeron, no, ya, olvídate. Ya, lo hecho está. ¿Verdad? Y se quedó ahí, Y- chaval. Exacto. Pues es una teoría Sí. que hay. Somos bien distintos a la Una- religión judía. Ah, ok, sí, que me quedé en lo de Sí, no, somos bien distintos a la religión judía. Somos distintos. Somos Pero tenemos distintos. cosas en común. Tenemos cosas en común, claro que sí. Los dos creemos en el Dios de Abraham, Claro. ¿verdad? El mismo Dios, el mismo Dios. Ujú. Pero al no creer que Jesús es parte de la Trinidad, ese concepto de la Trinidad para los judíos no existe, Ujú. ¿verdad? Que aún para algunos cristianos tampoco. Exacto, hay cristianos el que no son cristiano que no son trinitarios, trinitarios. pero eso es como que complicar la cosa más. Nos hace bien distinto. Sí. Nos hace bien distinto. Y lo que me sorprende es cómo al sol de hoy, cuando hablamos de estas tres religiones, ¿verdad? Todavía la mayoría de la gente piensa que nosotros somos como los judíos. ¿En qué sentido? En ese sentido, porque hay una mala concepción de lo que es el Islam, de lo que cree el musulmán, ¿verdad? Espérate, me perdí. Dame llevarte. sí. Dame llevarte. ¿Por qué mucha gente piensa que, mira, nosotros somos bien parecidos a los judíos? Porque ¿cuál es la otra religión monoteísta abrahámica? El Islam, ¿verdad? ¿Y qué es lo que a lo largo de los años mucha de la gente ha creído del Islam? Te pregunto. Ah, bueno, la gente por ahí pensaría que el Islam, pues, los movimientos de estos El yihad, yihad, el yihad, que es como que la ver guerra santa. la idea de la guerra santa, las bombas, ¿verdad? ese tipo de Los cosas. musulmanes odian a los cristianos, odian Sí, a sí, sí, Jesús, sí, sí, quieren sí. matar a los cristianos. Y pues
el pueblo cristiano tiende a gravitar entonces, pues mira, somos como los judíos. Sí, como si hubiese una guerra entre uno y el otro. Exacto. Que la hay entre los judíos y los musulmanes. Ajá. Básicamente ahora entre Israel y Palestina. Sí, pero no ¿Verdad? necesariamente Vamos allá de... no es una guerra religiosa. No es una guerra No, religiosa. no es una guerra religiosa, porque No, es como no, decir no. que si Donald Trump se mete en medio de, ahora mismo como presidente, y se mete a luchar en contra de otro país que es musulmán y decir que lo hizo porque lo hizo en nombre de Jesús. No estoy diciendo que es una guerra religiosa. Tiene- No estoy con diciendo. los pueblos tienen una lucha, claro que Ujú. sí, entre gobiernos, ¿no? De que esa animosidad viene desde tiempos religiosos. Sí. Tú sabes, son otros 20 pesos. Claro. Pero a lo que quiero llegar es que esas diferencias hay veces que la gente no las entiende. Ujú. Hay veces que porque los dos creemos en Dios, pues somos iguales. ¿Verdad? Pero es que los tres creemos en Dios. Porque al final de cuentas los tres creemos en el Dios de Abraham. los tres creemos en Dios. Pero aquí, En el Dios de Abraham. en el Dios de Abraham. Pero aquí en nuestra cultura aquí en el hemisferio occidente, ¿verdad? La creencia de muchos es que los musulmanes también creen en Dios. En realidad creen en el Dios de Abraham. Sí, eso no es lo que te estoy preguntando. Yo sé que creen en Dios, en el Dios de Abraham. Pero si tú le preguntas a un hijo de vecino, a cualquier persona, si los musulmanes creen en Dios, ¿qué te van a decir? ¿Que sí o que no? Que creen en Alá. Que creen en Alá, no creen en Dios, ¿verdad? ¿Y qué es Alá? Pues Dios. ¿Dios en qué? ¿Dios en qué? En árabe. Dios en árabe. ¿Ok? Así que si tú le preguntas a cualquier persona, ¿los musulmanes creen en Dios? No, ellos creen en Alá. Ajá. Y Alá nos quiere matar a todos. Oye, ¿por qué te ríes? Que eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Esto está bien loco. Pero es que eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Sí, mucha gente piensa eso. Tienes Porque, razón. ¿sabes? Y eso es lo que nos han alimentado todo Claro. este tiempo. Pero la religión islam, el musulmán, ¿sabes? No es cree en el Dios de Abraham, ¿verdad? Al igual que nosotros, que los judíos. Ok. Y tienen otra visión de Claro. Jesús, ¿verdad? Los musulmanes, mucha gente estará pensando que los musulmanes ven a Jesús bien distinto de lo que lo vemos nosotros. Y lo ven distinto porque no son cristianos por eso mismo, ¿verdad? Porque entre el judaísmo y el islam, Jesús es lo que lo diferencia, es una de las grandes partes que lo diferencia. Del cristianismo. Del cristianismo. Ok, O sea, sí. los cristianos creemos en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Los judíos dicen que no. Los judíos dicen que no, Es por la ley. que es por la ley. A través ¿verdad? de la ley de Moisés. Pero los musulmanes, aunque no creen en Jesús como el Mesías, sí lo tienen como un profeta. Claro. Sí lo tienen como el último profeta antes de Mohammed, ¿verdad? Y en el Islam, incluso el Islam dice que Jesús ascendió. El Islam dice que Jesús ascendió, que él no murió en la cruz, que él ascendió, ¿verdad? Y a mí lo que me choca muchas veces es cuando tú vienes a leer, es toda esta malinterpretación con la cual juzgamos a una religión, ¿verdad? Porque no los entendemos, Ujú. porque nos han dicho lo contrario. Y en eso le quitamos la humanidad a otras religiones. Así que lo que tú estás queriendo decir es que cuando nosotros hacemos este tipo de interpretaciones, simplemente nos alejamos a lo que es el aspecto de, ¿verdad? De su religión y las diferencias que tenemos como religión, y simplemente se enfocan en tirarle acerca de como a lo personal.
a lo personal. Y qué bueno que trae eso de la comunidad musulmana, porque dentro de la comunidad musulmana también hay distintos roles de, ¿verdad? De más ortodoxo, más liberal. Oye, más qué cosa abierto. que todas estas religiones tienen esos lados ortodoxos o conservadores es que lo y va a ver, liberales. es igual que, es igual que dentro del cristianismo, en el judaísmo, en cada una de las religiones hay siempre un grupo, en todo también pensamiento, movimiento filosófico, en todo pensamiento político también. ¿Sabes? Siempre hay algunos en los que toman las ideas como un punto más extremo, como finales y firmes, y hay otros que están dispuestos a sentarse y decir, espérate, aquí podemos dialogar con esto, o podemos, no debemos ser tan rígidos con esto y poder ser más flexibles, ¿ves? Porque en el cristianismo también sucede, Sí. y sucede también en todos los movimientos filosóficos. Pues dentro, me llama mucho la atención, estaba viendo un diálogo interreligioso entre la comunidad musulmana, específicamente la Ahmadiyya. Ok. Y la comunidad musulmana Ahmadiyya es muy interesante porque esta comunidad musulmana nace dentro de lo que es la rama un poco más liberal de lo que es Del Islam. la comunidad del Islam. Y en medio de eso, ¿verdad? Siguen siendo seguidores de Mohammed, siguen siendo, ¿verdad?, practicantes de lo que es el Islam. Sin embargo, ellos están abiertos a lo que es el diálogo interreligioso. Y dentro de ese diálogo interreligioso son muy abiertos a lo que es el dialogar con otras religiones y buscar espacios y puntos en común donde pueden encontrarse unos con otros. Y mientras veía esto, escuchaba a este imán que estaba de la comunidad musulmana de Ahmadiyya aquí en Puerto Rico. Un momentito. Imán. No es el imán. No es el que se pone en la nevera. Cuando hablamos de imán es el líder religioso de la fe musulmana. No lo pongas en tu nevera. Entonces, volviendo a esto, este imán que enseñaba, hablaba y dijo algo muy peculiar que quiero traerlo aquí porque literalmente le estaba hablando acerca de Jesús ¿Y qué dijo? y cómo él veía a Jesús. Y dentro de su ponencia, que no la quiero de él completa porque pues, todo lo que dijo por Tú me media hora. dijiste que estuviste 3 horas escuchando Sí, eso. sí, sí. Y él tuvo ese debate como por media hora, 45 minutos simplemente hablando. Resúmelo. Dentro de mis notas que puedes sacarle y de lo que aprendí, vamos, porque Ajá. aprendí un montón de cómo ellos ven a Jesús, nos habla de algo bien interesante. Y es que dentro del Corán, el Corán habla de Jesús en más de 90 versículos del Corán. Y habla sobre Jesús en más de 15 capítulos completos que hablan de Jesús. Se le conoce con muchos títulos, como el Mesías. Se le conoce también como una palabra de Dios, como un espíritu de Dios, honrado en este mundo y también el próximo. Para los musulmanes, Jesús sí nació de la Virgen María Sí. y tuvo un Eso quería nacimiento traer. milagroso. Sí. Realizó milagros como curar a los leprosos y a los ciegos, enviado para llamar a los hijos de Israel de vuelta al Creador. Tuvo una misión y esa misión era de llevar el mensaje a todos los hijos de Israel. El Corán dice que en medio de ellos no solamente creen, ¿verdad? Creen en Alá, pero también afirma que creen en todo lo que fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y sus hijos, y en lo que fue dado a Moisés y a Jesús, y en lo que fue dado a todos los profetas de su Señor. No hacen ninguna distinción a ninguno de ellos, y a ellos y ninguno de ellos se someten. Ellos siguen a Mohammed. No es rechazar a los demás, sino que se les considera a Mohammed, ellos ven a Mohammed como el espejo perfecto que hace reflejar todas las luces de todos estos profetas que ellos mencionan previamente, y que a través de Mohammed ellos pueden ver ese espejo, ¿no? Ese reflejo de lo que los otros profetas enseñaron, que ellos también los creen y leen, también lo pueden ver a través de la vida de Mohammed. Incluso los musulmanes no creen en Mohammed como un dios. Ujú. Ellos... Mohammed no es Dios. No, Mohammed es como el es un Mesías. profeta. Un profeta que es un fue profeta. a llevar el No, mensaje. pero no es un mesías. No es un Mesías que vino a libertar al Exacto. pueblo. Pero es un profeta. Es un profeta que vino a liberar a un pueblo árabe en el tiempo de Mohammed, que vino a liberar a un pueblo árabe que vivía literalmente en el barbarismo
porque lo único que hacían era enfocarse en un pueblo que se enfocaba en guerra, conquista y sus pasiones. Y el profeta Mohammed es el que le da estructura a ese pueblo. Porque de acuerdo a la religión musulmana recibe la revelación perfecta Claro. de parte de Dios, que es el Corán. Claro, y que en medio de eso les enseña a no solamente vivir dentro de lo que son las pasiones del mundo y lo que son el exceso al querer tener estos aspectos de vida banales, y que les muestra una vida distinta, una vida más sencilla, y abraza entonces ese sentido. Así que cuando van a esa mirada de Jesús, cuando hacen estos diálogos interreligiosos, ellos hablan acerca de una conexión entre Mohammed y Jesús, ya que dice que Mohammed mismo dice que él es el profeta más cercano a Jesús, que es el más que se parece. Por tanto, para ellos, seguir a Mohammed indica seguir a todos los profetas, incluyendo a Jesús. Y en medio de eso, dice que en los evangelios, este imán haciendo su reflexión acerca de Jesús, mira los evangelios de la Biblia y comienza a resaltar cosas de Jesús que se igualan en medio de eso a sus creencias en el Corán. Dentro de esa resalta la sencillez y la humildad. Dice que en el Corán que Jesús nace de un nacimiento virginal, pero aún diferente a lo que dicen los evangelios, dice que Jesús nace en un pesebre, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros hablamos. El Corán, sin embargo, dice que Jesús nace en la orilla de un río con su madre sola, y en medio de eso vivió la vida de un aldeano pobre. En realidad Jesús decidió ser bautizado por Juan el Bautista, que lo que demuestra es humildad. Vivió como uno de ellos. Le servía comida y bebida, incluso hasta le lavaba los pies. Demuestra, según este imán, demuestra que Jesús es un líder humilde, y esto le hace una ruta a lo que sería una existencia más plena, que no se mide por la arrogancia ni la moda, sino la sencillez a Dios. Y eso es bien peculiar, porque para el mundo musulmán, y es bien importante, uno de sus pilares es eso, no tener que vivir una vida que está atada a lo que es la avaricia, que está atada a lo que es la riqueza. De hecho, tenemos a la advertencia de Jesús en contra de las codicias, el materialismo. Nos dice que la vida no es la abundancia de las posesiones, sino lo veía como diametralmente opuesto a la vida de Dios. O sea, que estaba completamente distante a la vida de Dios. Y lo curioso es que eso también es uno de los pilares de la iglesia musulmana. Por eso. O sea, en uno de los pilares que ellos tienen es de darle a las comunidades pobres, darle al que no tiene. Y se parece mucho cuando en la Biblia decimos que primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un hombre rico. Claro, y es eso mismo lo que él quiere resaltar, este imán quiere resaltar. Es decir, cuando miramos acerca de lo que es la vida de Jesús y ven los musulmanes la vida de Jesús con ojos abiertos, ¿no? Dentro de estas que están dispuestos a dialogar, dicen, oye, veo ese aspecto de decir, puedo ver en Jesús ese pilar que también tenemos nosotros, los musulmanes. Exacto. En ese sentido, cuando él habla. Y entonces nos lleva a ver que no necesariamente somos tan distantes unos con el otro, que no simplemente estamos nosotros viéndolo, sino que los musulmanes ven a Jesús como un médico espiritual, que tiene una compasión por los marginados en una necesidad social. Así que Jesús está ahí presente, y eso lo predicamos nosotros casi todos los domingos en la iglesia, y hablamos acerca de eso. Sí. Y para los musulmanes eso es algo muy importante dentro de lo que es la vida de Jesús y dentro de lo que es su misma religión. Su vida como musulmanes. Claro, ¿verdad? Y al verlo a Jesús, eso para ellos es importante, y lo resaltan de su vida. Dice que lo ven como un símbolo universal de luz, de amor y espiritualidad para todos. ¿Y acaso no fue, o sea, nosotros no creemos que Jesús es la luz del mundo? Ajá. Por eso es que él lo dice. Todos nosotros lo vemos como luz, amor y espiritualidad. Dice que como musulmán, él puede ver a Jesús como un modelo de piedad, servicio y sacrificio. Y terminó su ponencia en uno otro de los datos que puse, que decía, dice él al final, que vivamos con humildad, hablemos con sencillez y preparándonos para seguir al más allá. Y
qué bueno que tú expones estas cosas, porque hemos estado todo este episodio hablando de cómo estas tres religiones vemos a Jesús, ¿verdad? Y como que marcando las diferencias, ¿verdad? O las cosas que tenemos en común. O las cosas que tenemos en común, pero, Claro. pero más allá de eso, que algo que me interesó, que hablaste del diálogo interreligioso. Ujú. Cuando nosotros vivimos en una sociedad como la que vivimos hoy día, donde todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos afecta a todos por igual. Ujú. Qué bonito saber que aun cuando en estas tres religiones, que dicho sea de paso, en Puerto Rico a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero hay una gran comunidad numerosa de musulmanes y de judíos también. Lo hay. O sea, el que piense que son bien pocos, de verdad que no ha estado poniendo atención. No, y que más que todo, o sea, en Puerto Rico hay de todo. Sí, hay iglesias de distintas Sí, denominaciones, hay distintas religiones. Y dentro de eso, si nosotros como cristianos nos enfocamos en ponernos una gringola y simplemente ver cómo nosotros vemos a Dios y cómo vemos nosotros a Jesús y no nos estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con otros y otras, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a amar? ¿Cómo vamos a estar presentes unos con otros y ayudarnos? Y a eso es el punto que yo estaba yendo. Cómo nosotros al ver no solamente lo que nos separa, lo que nos une, Ujú. ¿verdad? Como estas tres religiones podemos, aún con nuestras diferencias, ¿verdad? Podemos estar ahí para el otro simplemente por el Dios al que le creemos. No, y más allá de eso, del Dios que le creemos, es la idea de que somos una comunidad. Somos comunidad. Somos comunidad, no solamente estamos como que con nuestro corillo de los que piensan Exacto. igual a nosotros. Tenemos que aprender a poder abrazar a otros que piensan distinto y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú opinas en estos aspectos, pero en esto Pero- sí, Ujú. en estos otros sí estamos de acuerdo. Y aunque no estamos de acuerdo, nos abrazamos. Nos abrazamos porque somos una comunidad. Claro, porque al final de cuentas, yo tengo que coexistir con el que está al lado, Ujú. aunque piense distinto a mí. Qué aburrido sería si todos pensáramos igual. Exacto. ¿Vel? Porque tú y yo tenemos pensamientos distintos en algunas cosas. Sí, sí. Y en otras Sí. convergemos, ¿Verdad? muchas convergemos. Tú eres fan de los Atléticos, yo soy de Carola. Sí, sí, Esperemos sí. que todavía haya equipo. A ti Dios te perdonó por ser luterano, ¿me entiendes? En medio de eso, en esos aspectos. Yo creo que Dios perdona, ¿me entiendes? Yo veo a Willy y yo digo, Dios lo perdonó, es luterano. ¿Ves? Y en medio de esas cosas, uno aprende a ver que hay variedad. Y lo mismo pasa. Tú me preguntaste, sí, pero tú me llevas aquí hablando de estos diálogos interreligiosos y qué sé yo qué. Pero en tu corillo, en tus panas, ¿me entiendes? Ujú. Va a haber gente en tu salón, donde sea que estés metido. Vas a ver gente en tu trabajo. Que hay gente que piensa distinto. Y tienes que aprender a cómo entonces poder convivir con ellos. Y en medio de una necesidad, estar presente ante ellos y viceversa. Y poder ayudar a los demás. Y cómo nuestras creencias religiosas, aquí ahora parto desde el cristianismo, porque Claro. tú y yo somos cristianos, cómo desde el cristianismo estamos llamados no solamente a que convivamos, sino a que amemos Ujú. a aquellos que piensan distinto a nosotros, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Y esto es con un sinnúmero de cosas, no solamente cosas religiosas. Sí. ¿Verdad? Y cómo lo importante de entender esas otras convicciones religiosas de otras comunidades. Porque cuando las entendemos podemos ver que, mira, sí tenemos cosas que nos separan, pero tenemos cosas que nos unen. Claro, y esas cosas que nos unen son fuertes. Y Y ese aspecto de poder decir, tengo que aprender a ser humilde y poder a mirar a otros, aunque piensen distinto, pero que yo no lo sé todo. Y es Y por- que hay cosas que nos unen y que esas cosas que nos unen son las que nos deben acercar. Y es por eso que en los grandes movimientos en nuestra sociedad, aun cuando
tenemos cosas religiosas que nos separan. Tú ves en esos grandes movimientos líderes de todas estas religiones marchando juntos. Claro. Marchando juntos a favor del ser humano, a favor de del la pueblo, justicia, a favor de del la amor. justicia, exacto, la misericordia. Claro. Porque aun cuando los tres tenemos cosas que nos separan, el amor al pueblo, el amor a la creación de Dios, la justicia. la misericordia, Ujú. nos une. Claro. El amor Claro. nos une. Así que, ¿sabes? Tú que me estás escuchando, que nos estás viendo, aventúrate a aprender más. Si eres de una fe, aventúrate a aprender de otra fe. Claro. El estudiar, el aprender de la otra fe no significa que tú vas a cambiar tu fe, Que te vas a convertir que al te vas otro. a convertir a la otra religión, cual sea que sea, Ujú. ¿verdad? Pero si nosotros queremos convivir como seres humanos, como creación de Dios, tenemos que aprender a entendernos. Hay que dejar de ser más vocales y comenzar a prestar más el oído a otros. Y poder decir, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo en esto. Y en esas cosas que nos unen, enfocarnos más. Porque a veces son más cosas que nos unen Que lo que las nos separan. Lorillo, esto es Peace and Theology. Los veo. Nos vemos. Dios los bendiga. Los dos.